Hola, muy buenas. En esta ocasión nos encontramos para trabajar con el módulo clase de función lineal y el modelamiento de situaciones a través de ella. Entonces, si bien no hemos hablado antes o después de este video de manera formal sobre lo que son las funciones en su detalle, como por ejemplo qué es un dominio, qué es el recorrido, cuándo es válida una función, algunos diagramas, algunos esquemas. Vamos a priorizar el trabajo práctico. Y es que las funciones, más que preguntar cosas tan técnicas, son aplicadas. Ya, entonces vamos a hablar en estos breves minutos de lo que es el concepto de una función, más allá de que podamos subir en algún momento ese video como clase opcional o como complemento o la presentación asociada, entender esos conceptos básicos. Ya, entonces una función es una especie de máquina que transforma ciertos elementos y los convierte en otros. Me explico. Una función, por ejemplo, puede ser duplicar los valores. Es decir, yo tomo el número 2, lo meto en esta maquinita y me entrega el doble. Tomo el número 3 y me entrega el doble. Tomo el número menos 5 y me entrega el doble. Las funciones tienen ciertas restricciones, va a depender de algunas características. Por ejemplo, algunas transformaciones implican calcular raíces cuadradas de índice par, donde sabemos que dentro de esas raíces cuadradas o raíces de índice par no podemos tener valores negativos porque no están definidas. Esas son algunas restricciones, por ejemplo. Otras pueden ser que el número que reemplace o que mete esta maquinita, por ejemplo, a veces no va a poder ser el número 3 porque resulta que en el denominador de la operación hago el número que ingrese, le resto 3 y me quedaría un denominador cero. Y eso es como que no está definido matemáticamente. Entonces, si bien yo puedo escoger a priori el número que yo quiera, a veces hay alguna restricción. Entonces, eso, por ejemplo, son conceptos específicos de funciones que es como restringir el dominio, ver cuál va a ser el recorrido y cosas con las que no nos vamos a involucrar. No nos vamos a involucrar, perdón, por ahora. Pero sí vamos a hablar de que estas funciones están presentes en nuestra vida diaria y hay muchos tipos de funciones, tantas como quieran imaginar. Hay funciones que definen comportamientos de proporcionalidad directa, que son los que vamos a ver hoy día, que son las famosas funciones lineales. Ya, o de tipo lineal, mejor dicho, porque la función lineal es un tipo particular de este tipo de familia, ¿cierto? También tenemos las funciones de tipo o funciones cuadráticas, que es donde nuestra variable de interés va creciendo cada vez más rápido. O sea, le pongo un 2 se cuadruplica, le pongo un 3 se multiplica por 9, le pongo un 4 se multiplica por 16, más o menos. Ya hay otras funciones que crecen más lento, como las funciones logarítmicas, hay funciones que se disparan en su crecimiento, como las funciones exponenciales, hay funciones que son periódicas, es decir, tienen cierto patrón, cierta repetición, como las funciones trigonométricas. Entonces, el mundo de las funciones es tremendo, modela muchas situaciones de hoy en día, modela comportamientos de la naturaleza, modela el funcionamiento de las tecnologías, tan implícita día a día, tal como digo en todas las clases de ciencia. Entonces es fundamental entender cómo funcionan. Pero para nosotros que hemos visto variables, la famosa regla de tres en ciencias, la hemos visto en clases de proporcionalidad en matemática y bajo qué situaciones aparece, va a ser fundamental entender las funciones de comportamiento lineal. Por lo tanto, sin tener quizá un mayor background, una mayor base de esos conceptos, igual vamos a hablar de lo que son las funciones. ¿Ya? Entonces, antes de llegar a lo que es la función lineal o qué implica el concepto de función como tal, tenemos que hacer un repaso o tener claro qué es el plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano es este como mapa espacial, ¿cierto? Donde nosotros nos ubicamos en nuestros ejercicios de matemáticas, de geometría, de vectores, eh, lo que estamos viendo ahora, transformaciones isométricas que vamos a ver más adelante, y que también se ve en problemas de trigonometría y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, el plano cartesiano está formado por dos ejes, donde tenemos un eje vertical, que generalmente llamamos Y, también tiene un nombre como eje de las ordenadas, y el eje horizontal, que comúnmente denominamos con la letra X, que es el eje de las abscisas. ¿Ya? Eso separa el plano en cuatro cuadrantes. ¿Ya? Esto es importante saberlo. El primer cuadrante es el que toma los valores positivos de ambos ejes.
El segundo cuadrante tiene valores negativos del eje horizontal y positivos en el vertical. El tercer cuadrante es el que tiene todos los valores negativos. Y el cuarto cuadrante es el que tiene positivo en el horizontal y negativo en el vertical. ¿Ya? Entonces, si parten en el primero, siempre hacia la izquierda. Ya, si van girando elementos, como se va a ver en transformaciones isométricas, por ejemplo, un giro en 90 grados positivos sería pasarse del primero al segundo. No así un giro de 90 negativo, sería pasarse del primero al cuarto. Esas cosas van a cobrar sentido según contexto en esa clase, pero se los comento desde ya. Origen se denomina el punto donde se intersectan los dos, digamos, ejes, es decir, el famoso punto 0,0. Y bueno, ustedes saben que las cosas hacia dónde se cuentan positivas y negativas tradicionalmente. Así que no hay mucho más que decir respecto al plano cartesiano. Lo que sí hay que tener muy claro es cómo graficar y cómo poner los puntos en el plano cartesiano. Entonces ahí se hace una pregunta, ¿en qué cuadrante está cada punto? Entonces, súper importante la notación cartesiana o también se llama de pares ordenados de la representación de estos números, o sea, de estos puntos. Entonces, el 4,3 siempre implica x, y. Ya si estamos en esta notación siempre es así, a menos que les diga lo contrario. 4,3 significa parto en el 0, cuento ese número de unidades en el X o en el horizontal y si fuera negativo voy para la izquierda. Como es positivo voy a la derecha y cuento 1, 2, 3, 4. Y ahora, dependiendo de lo que diga el I, voy a subir o a bajar. Como dice 3 positivo, subo 3. 1, 2, 3. Y donde se juntan, me equivoqué, perdón. Era aquí. Era 4 hacia la derecha y 3 hacia arriba. Entonces, 4 hacia la derecha, quedé aquí y fijé la altura de 3. Donde se intersectaron esas dos líneas es donde está el punto. Si tuviera que dibujar un vector, lo dibujaría así, para quien tenga que hacerlo según su contexto. Pero no creo que suceda mucho. Entonces, ese punto está, por ejemplo, en el cuadrante 1. El punto 0,1, 0, quedó, no se movió para la izquierda o la derecha y 1 para arriba, está acá. Ese punto no está en ningún cuadrante en particular, si me preguntaran, está sobre el eje. Y en este caso sobre el eje Y. Entonces, no. Menos 1,1, menos 1, o sea, 1 para la izquierda y 1 para arriba. Esto está en el segundo cuadrante. Y finalmente el 2, menos 5, 2 para la derecha y 5 para abajo, está en el cuarto cuadrante. Me faltó uno en el tercero. Habría sido, por ejemplo, el menos 3, menos 1, ahí. ¿Ya? Entonces, más que nada esto para que no se le olvide cuándo es el eje X, cuándo es el eje Y, que va a ser fundamental para entender la definición o cómo calculamos la ecuación de una recta. Dicho el concepto previo del plano cartesiano, en el plano a veces podemos graficar puntos y muchas veces rectas. Ya esto lo han visto en gráficos en física, probablemente en gráficos de solubilidad o aproximado en química, quizá en algún ejercicio de biología. No todas las funciones, como les dije, que modelan cómo una variable se modifica frente a otra, por ejemplo, no sé, pues corriente con voltaje, puede ser cómo cambia la solubilidad en función de la temperatura, no siempre te va a mostrar una línea recta, pero porque la línea recta define un patrón de proporción directa cuando es una pendiente positiva, por ejemplo. ¿Ya? No ha sido una proporción inversa. No quiero que piensen ni asocien la proporción inversa a una recta que decae. Recuerden que la proporción inversa es un gráfico de una hipérbola, que es como esa curvita que va cayendo. Entonces, claro, no es que la recta o la recta de pendiente positiva nos va a definir todo un universo, pero sí aparece bastante, como por ejemplo en la ley de Hooke en física, y un montón de otros ejemplos que le van a ir apareciendo. Ya, así que es súper importante entender este concepto. Los gráficos de cinemática, de física, qué sé yo. La pendiente, entonces, si tuviéramos que entenderlo más allá de esto que aparece mucho, geométricamente es la inclinación que tiene esta línea recta respecto a un plano horizontal. Ya acá los que van a hacer de M2 o vieron o van a ver el video de trigonometría y hablamos bastante de la inclinación, de lo que es el ángulo, elevación, depresión, qué sé yo. Entonces, eso es nada más que el ángulo, qué tan parada, digamos, está esta recta respecto a un plano horizontal. O sea, mientras más inclinada, mientras más parada está esta recta, L, que se llama, mayor es la pendiente. Entonces, esa es una forma de cuantificarla con el ángulo. Pero nosotros la vamos a cuantificar con una división que es y en este orden, que no se le olvide, eje Y partido en eje X. Entonces, para nosotros la pendiente la vamos a cuantificar de esta manera. Se puede determinar al conocer dos puntos que pertenezcan a la recta.
Por ejemplo, si yo sé que esta recta está conformada por el punto 2,3 y está conformada por el punto 4,5, estoy inventando, ¿ya? Puedo determinar la pendiente haciendo la resta de coordenadas verticales, es decir, cuánto subí. Pasé de 3 a 5. Entonces, ¿cuántas unidades escalé verticalmente? 2. ¿Cómo lo supe? Porque hice final menos inicial, 5 menos 3. Y al mismo tiempo tengo que dividir ese avance vertical, lo que escalé hacia arriba, lo tengo que dividir en lo que avancé hacia la derecha, ¿ya? Que sería 4 menos 2, es decir, restar las coordenadas x entre sí. Y si se dan cuenta, en este contexto particular, por cada 2 que subí, avancé 2 hacia la derecha. Entonces, la pendiente es como ese ritmo de avance, de lo vertical respecto a la horizontal, si lo quieren entender. 2 y 2, 1. O sea, voy avanzando ese ritmo a 1. Va parejito. 2, 2, 3, 3, 4, 4. ¿Ya? Entonces, eso significa una pendiente 1. Por lo tanto, la pendiente la puedo sacar tan fácil como eso. Ahora, no siempre van a ser ese nivel de detalle, entonces uno se memoriza la fórmula y dice, pucha, voy viendo los puntos. Pues si este era el 2,3 y el otro era el 4,5, la fórmula dice, elige un punto de partida, siempre es así, tienes que designar un punto 1 y un punto 2, o A y B. Y si elegí restar este menos este, en el eje X tengo que hacer lo mismo. Si hice 5 menos 3, acá tengo que obligatoriamente tomar el 4 como punto inicial, o sea, aquí del X, y restarle el otro. No me hagan 5 menos 3 y después 2 menos 4. No, no, no. Esta lógica. Tomé este primero en el eje Y y le resté este. Luego tomé este del eje X y le resté el otro. Ya, porque esa es la única forma en la que van a poder calcular bien numéricamente una pendiente. Que no se les olvide. Ahora, ¿cómo reconocer de forma cualitativa una pendiente? Es súper sencillo. Una pendiente positiva es aquella que si avanzo hacia la derecha, también estoy escalando hacia arriba. Bueno, ¿puedo escalar hacia abajo? No lo sé. Bueno, derecha y arriba. ¿Ya? Que es esta geometría. Pendiente positiva. ¿Cuál es una pendiente negativa? La que se ve aquí abajo a la izquierda. Es decir, que a medida que avanzo en el eje X, voy cayendo. Repito, no es proporción inversa. ¿Ya? Nada que ver, es pendiente negativa nomás, y esta es pendiente positiva. Una pendiente que está perfectamente vertical, es decir, forma 90 grados con la horizontal, no existe. Esa pendiente no está definida en los números. Así de simple, no está definida. No hay que romperse la cabeza. Y cuando es la línea paralela al eje horizontal, es que no hay inclinación. No me levanté, sigo acostado. Pendiente cero. Entonces, acá tenemos un ejercicio, o sea, no un ejercicio, sino como una visual de cómo las pendientes van cambiando. No hemos llegado a cómo las pendientes se ven dentro de una fórmula o la definición de una función, ¿ya? Pero la pendiente, spoiler, va a ser el número o el factor multiplicador o coeficiente, que es el nombre correcto, que acompaña a la variable independiente, es decir, lo que yo les comentaba al principio. Por ejemplo, voy a encerrar una de estas funciones. Y recuerden que son estas maquinitas, estos dispositivos, digamos, que transforman cosas. Entonces, esa función dice f de x 3x, que quiere decir que la variable independiente, es decir, la que yo elijo, por eso le ponen x, porque es cualquier cosa. Bueno, tiene cierta definición según el contexto. A veces si es tiempo, van a poder ser puros números positivos. Si son números de personas, van a poder ser puros números positivos y además enteros, o sea, naturales, ¿cachai? A lo mejor son el tiempo en horas y puede ser decimal porque podemos hablar de 1,5 horas. A lo mejor son gramos de algo y también puede ser decimal, pero no negativo, ¿cachai? En otros contextos van a poder ser negativos y positivos. Tiene ciertas restricciones que te va a dar el contexto, pero independiente de eso es un valor que tú reemplazas en esta parte. Tú dices, ¿qué pasa si son 5 personas? Entonces, cada vez que aparezca esa, le pusiste un 5, entonces acá también. Entonces, la respuesta es 15. Si tengo 5 personas, voy a obtener 15 de esta variable que es la dependiente. Generalmente, no sé, 15 lápices. Cada persona es X y cada persona tiene 3 lápices. Entonces, esa función modela cuántos lápices tienen una cantidad determinada de personas. ¿Ya? Entonces, la pendiente va a ser este número que multiplica a la variable, que eso se llama variable. ¿Ya? Entonces, 3 por.
este la duplica, este la fotocopia, 1, 1, 2, 2, y este la divide por la mitad. O sea, si el x vale 3, esto vale 1,5. Si el x vale 10, el resultado te da 5. Es como que te lo va disminuyendo. Pero todas son pendientes positivas, todas van inclinadas hacia allá. Solo quiero que noten que mientras mayor es la pendiente, que se grafica como este número, más pronunciada, más parada es, ¿ya? Eso es un concepto de pendiente. Ahora, yendo a cómo paso del gráfico de una pendiente o de a una recta definida de manera completa, tengo que entender lo que es la ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta no es más que esto, ¿ya? Es y, que es como el valor del eje vertical, que también se puede decir f de la variable, de x, son sinónimos, ¿ya? Estas dos letras, no importa cuál elija usted, va a apuntar a la altura que tengo en el plano cartesiano, ¿ya? Entonces vamos a definirlo y se va a entender de mejor manera. Es decir, si yo tengo esto, o sea, la forma es 2x más 1. Y, el valor vertical, pero muchas veces usted lo pone así. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, oye, ahora esta variable, este bicho, ponle un número, el que tú quieras. Ya, 0. Es decir, cuando x vale 0, o sea, reemplazo todas las x que me aparezcan por un 0, esto me da 1. Entonces yo puedo buscar esa pareja y tirarla al gráfico. Es decir, cuando el x vale 0, el resultado vale 1. Entonces si voy a este gráfico, por ejemplo, a esto me refiero. Cuando el x valía 0, este valía 1. Ya, perfecto. Hagamos otro. Si el x vale 1, esto me da 3. Cuando el x vale 1, esto me da 3. Volvemos. Aquí. Si el x vale 2, esto me da 5. Así. Y juntando los puntos, casualmente me va a dar una recta y la puedo caracterizar y hacer un dibujo. Esa es la gracia de las funciones. Hay funciones más complejas, a veces tienen elevar la 2, elevar la 3, restar, sacarle raíz, poner la función seno, la función logaritmo. Así uno va evaluando. Entonces, este proceso se llama evaluar una función. Es decir, darme un valor arbitrario de variable independiente, que es lo que uno hace en los experimentos. Por ejemplo, Ohm en el experimento fue en física, para los que han visto física, si no, ignoren esta parte quizás, se fue dando, fue probando valores de voltaje, es decir, como esta, no es la energía directamente, pero que le iba poniendo la batería e iba midiendo cuánta corriente circulaba por el conductor. Entonces él decía, le voy a poner 2 de voltaje, 3, 4, 5, e iba anotando este resultado, que lo iba calculando el instrumento, digamos. Y hacía parejas de puntos, pues decía con 2 volts, no sé, me dio 5 de corriente. Y eso lo iba poniendo en un gráfico. Entonces, así funciona la ciencia también, y así funcionan los experimentos estadísticos, los estudios y muchos más, ¿ya? Evaluando funciones, ¿ya? No, obviamente uno no conoce la función, sino que la construye después a partir del gráfico, pero se entiende la idea, espero. Es como hay una relación entre esta fórmula que se extrapola de un gráfico que se construyó de una u otra manera que fue probando o evaluando. Ya que uno dice, si esto vale 2, ¿cuánto me dará esta variable? Si esto vale 3, ¿cuánto me da esta variable? Lo va probando. ¿Ya? Entonces, ese concepto que les mostré era algo como para ejemplificar. Ya tampoco es como que sea la verdad absoluta. Entonces, todo se va a entender mejor con un ejercicio. Nosotros, a ver, yo les dije que para calcular la inclinación o la pendiente necesito 2 puntos. Entonces, si ustedes logran graficar 2 puntos, ya pueden dibujar la cuestión. ¿Ya? Y a veces a partir de la cuestión dibujada, ustedes me pueden extraer la fórmula. Entonces, todo el tema de las funciones, tanto este como el de cuadrática, que debería ser el siguiente video de la playlist de M1, se va a centrar en esa vuelta. Como tengo la forma de la función que la caracteriza y ahí la puedo reconstruir o ir evaluando. Si a esto le doy un valor 1, ¿cuánto dará el otro? Si a este le doy 2, si a este le doy -2, si le doy 0, ¿cuánto me va a dar la otra variable? Y ahí hago el dibujo. Y a veces me dan el dibujo y con el dibujo saco los parámetros y reconstruyo esta fórmula con la cual puedo predecir lo que pasa. ¿A qué me refiero con predecir? Si yo manejo esta forma de la función, soy capaz de calcular lo que me pregunten. ¿Ya? Si X, como yo les dije, era el número de personas que tengo en una sala y este es el número de lápices que hay en la sala, si yo tengo esto, yo les puedo preguntar por en una sala con 50 estudiantes, ¿cuántos lápices va a haber? 101.
Si en un curso de 33 estudiantes, ¿cuántos lápices va a haber? 67. Usted puede calcular bajo ese modelo lo que usted quiera. Pero si no tiene la forma de la función, no es capaz de hacer eso. Por eso es tan codiciado esto. Y hay ejercicios donde directamente se los van a dar y les van a preguntar, que van a ser los ejercicios más sencillos. Y los ejercicios más complejos van a ser donde solo les van a dar un gráfico y con la información que está ahí, usted va a extraer dos puntos o un punto y la pendiente y va a reconstruir esto para responder lo que le van a preguntar. Entonces, más o menos de esa manera se mueven los ejercicios en matemáticas. Por eso es importante que usted entienda cómo puede calcular una pendiente si conoce dos puntos que pertenecen a la recta y en particular cómo puede determinar la forma de una función con esa información que es la fórmula que le voy a presentar ahora, que es la famosa fórmula o ecuación punto pendiente. ¿Por qué se llama así? Porque basta con que tenga un punto que pertenezca a la recta y el valor de la pendiente de esta para determinar la forma que modela y reconstruye el dibujito de la línea recta. Suena enredado, pero créanme que es más fácil hacerlo que mencionarlo. Ejemplo, la recta L1, una recta, un nombre cualquiera, la recta M, tiene pendiente 3. Ya, o sea, ya les dieron la pendiente. Que generalmente la pendiente se anota con la letra M, ya, pero da lo mismo. Es una recta que pasa por un punto. O sea, yo conozco un punto que pertenece a la recta y conozco la pendiente. ¿Qué dice la fórmula punto pendiente? La variable y y la variable x quedan como están porque esto es lo que usted quiere. Siempre una x y una y tienen que quedar libres para que usted le dé valor a una y despeje la otra, o viceversa. ¿Qué significan los otros bichos? M es la pendiente, en este caso era 3. ¿Y qué es x1 e y1? Son las coordenadas de un punto que pertenece a la recta. Entonces es tan fácil como que el x1 vale 2 y el y1 vale 3 en este caso. ¿Y cuál es el último paso? Despejar. Si tengo esto, el siguiente paso es abrir los paréntesis y dejar la y sola. ¿Ya? Así que el último paso aquí sería pasar sumando el menos 3 a la derecha. Es como un problema de álgebra donde hay que despejar la y, juntando todos los términos semejantes que puedan. Y aquí a mí me dio que la forma de la función es y igual a 3x menos 3. Y con esa forma yo puedo hacer el gráfico como yo quiera. Puedo decir, oye, si x vale 1, y me va a dar, ta ta ta, 0, si es que hacen el cálculo. Si x vale 2, y me va a dar 3. Y ahí van haciendo parejitas en el del plano cartesiano. Son puntos del plano cartesiano. Este sería el punto 1,0, pertenece a la recta. El punto 2,3, es decir, cuando el x vale 2 me dio el y3, pertenece a la recta. Y la gracia de las rectas es que con dos puntos ya la puedo dibujar. Entonces usted aquí ya podía perfectamente dibujar estos dos puntos, que casualmente uno era el que me habían dado, y dibujar la línea. Y elegir cuál dibujo es el correcto. Entonces es una pregunta muy, muy poderosa. Entonces, dicho eso, yo creo que ahora van a terminar de entender muy bien a lo que me estaba refiriendo, ¿ya? Entonces, no olviden la fórmula punto pendientes. Y, que queda libre, menos la coordenada y de cualquier punto que pertenezca a la recta, es igual a la pendiente, paréntesis, la variable independiente que queda libre, menos la coordenada x del mismo punto que eligieron. Ustedes eligen un solo punto, aunque tengan dos, tres puntos que les sirvan, se quedan con uno y esas son las coordenadas que ponen en ese orden. Hagamos un par de ejemplos. Llamémosle este 1. Acá les dan un dibujo y ustedes tienen que reconocer puntos del plano cartesiano. Aquí yo veo el punto menos 1,0 y el otro punto que yo reconozco es el 0, menos 3. Eso deberían saberlo de la primera diapositiva que les expliqué cómo ubicar los puntos en el plano cartesiano. Bueno, ahora no tienen que ubicarlos, tienen que tomar el que está y identificar esto. Debería ser fácil, ya, si no, denle una vuelta. Pero deberíamos estar en condiciones. Ya, yo tengo dos puntos que pertenecen a la recta. Por lo tanto, basta que elija uno y lo reemplazo acá. Si quieren, eligen el menos 1,0, el 0, menos 3. Pero tenemos un problema. No conocemos la pendiente, ¿cierto? Para caracterizar esta función de tipo lineal. Entonces, lo que deberíamos hacer, y vamos a hacer, es calcular la pendiente.
Profe, ¿cómo calculo la pendiente? Recuerde que era la resta de las coordenadas en y dividido en la resta de las coordenadas x entre dos puntos. Ah, ya, profe, ya tengo los puntos. Ya, mucho cuidado. Elige el orden en que va a ser la resta. Yo quiero hacer 0 menos menos 3. Perfecto, no se maree con los signos. Ese menos siempre va de fábrica. Esta menos esta. Ya, cuidado con los signos. Y en el mismo orden, recuerde el posible error, en el mismo orden que tomó, como tomó ese primero, aquí en el X va a tomar este primero también. Le resta el de abajo. Y ahí hace sus fintas para no equivocarse con los signos. Y a mí me dio 3 partido en menos 1, me dio menos 3. Entonces ya estoy en condiciones. Y ahora lo único que tiene que hacer es reemplazar su fórmula o ecuación punto pendiente. Sería y menos. Ahora tenemos que elegir un punto. Yo voy a elegir el punto menos 1,0 porque los números son más chicos y creo que va a ser más fácil. Entonces sería y menos la coordenada y del punto que elegí, que casualmente es 0, facilito, igual a la pendiente, que ya calculé con la fórmula que les enseñé. X menos, el menos de fábrica, que no se le olvide, no lo borren. Y ahora ponen cuanto sea que valga esa coordenada X del punto que eligieron, que resultaba ser menos 1. Entonces, por eso van dos signos menos. Uno es el de fábrica y el otro es el que ya trae consigo la coordenada. Y menos 0 es y. X menos menos 1 es x más 1. Y como último paso tengo que simplemente abrir el paréntesis. Por lo tanto, esa es la forma de la función que yo quiero. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve si ya la tenía más que dibujada? Permítame borrar todo el ruido que hice acá. Esto ya está dibujado, ¿para qué me sirve la forma de la función? Bueno, porque ahora tú puedes predecir lo que va a pasar para acá y para allá. Yo te puedo decir, ¿qué pasa cuando x vale 50? Bueno, calcúlalo, pues. Te va a dar menos 153 el valor vertical y puedes dibujarlo acá. Entonces, esa es la gracia que tiene. Vamos a hacer la del medio rapidito y les dejo de tarea la de acá. ¿Qué puntos son estos? Es el punto 0,4 y el punto menos 2,0. Ahí usted entreténgase, calcúleme la pendiente, elija cualquiera de estos dos puntos. Si quiere, elija los dos por separado y llega a la misma conclusión. Y me saca la formulita de la ecuación de la recta, que así se llama. Yo voy a hacer esta. Este es el punto 3,0 y este otro es el punto 0, menos 1. En estos ejemplos nomás pasa que una de las coordenadas es 0, pero no se malacostumbren a que siempre son 0. A veces les van a dar el punto 3,3 y el 5,8, no sé. ¿Ya? Depende del contexto. Ya, ¿qué haría yo acá? Primero, si tengo dos puntos, hago la pendiente. ¿En qué orden? Usted elija. Yo voy a hacer este menos este. O sea, 0 menos menos 1. Y abajo, en el mismo orden, 3 menos 0. O sea, a mí la pendiente me dio un tercio, muchachos y muchachas. Ecuación punto pendiente, voy a elegir el punto de arriba. Y menos su coordenada vertical, 0. Igual a la pendiente por x menos su coordenada horizontal. Sigo aquí, y menos 0, y. Un tercio por x, un tercio por x. Y un tercio por menos 3, menos 1. Por lo tanto, ahí caracteriza la función. Y recuerden que si quieren ponerse elegante, en vez de escribir y pongan f de x, pero es exactamente lo mismo, en lo que va a resultar el valor de la variable dependiente o vertical. Entonces ahí tenemos dos ejercicios resueltos de cómo aplicaría la fórmula punto pendiente. Muy importante, muy poderosa. Ahora bien, en todos los ejemplos que hicimos, habrán notado que me dio un término con la x o la variable independiente, que a veces puede ser una letra t, no se mal acostumbren a la x, pero es la letra, más o menos una cosa. Por ejemplo, en el que borré recién, creo que me había dado un tercio menos uno, ¿cierto? Algo así. Creo que era algo así, ¿no? Ya, entonces, tienen que saber identificar que el coeficiente que multiplica la letra es la pendiente. Positiva, negativa, ya saben lo que significa. Y el número que queda suelto se llama coeficiente de posición, que salía acá.
ese es súper importante para los ejercicios que vamos a hacer, porque el coeficiente de posición es un valor constante, es decir, no importa cuánto valga el eje X, siempre ese va a ser un menos uno, siempre va a estar ahí. Y gráficamente representa el corte con el eje, es decir, aquí sin hacer el ejercicio, yo sé que ese n era menos uno. Sin hacer el ejercicio, yo sé, les prometo que aquí les va a dar más 4. Sin hacer el ejercicio, aquí les va a dar menos 3. Y la pendiente les va a dar, no sé, algo por X, algo por X, algo por X. Pero aquí va a ser un más 4, un menos uno y un menos 3. Es un valor fijo. Y es el valor donde la línea pasa por el eje vertical. Sí o sí. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia del coeficiente de posición. Y ustedes dirán, ¿por qué es tan importante aparte de reconocerlo en la gráfica? Porque los ejercicios de aplicación, que hay muchos, y les gusta preguntar varios en la PAES de problemas lineales, de situaciones así, eh, vamos a asociarle un concepto que voy a spoilear, que ya viene, que es el del cargo fijo. Ya es como típico, mira, mensualmente se te cobra un cargo fijo para la luz, no sé, de 7 lucas. Y el resto lo vais sumando porque es gasto, ¿cierto? O se suma a este gasto base. Consumo por cada kilowatt hora. Entonces, sí, ya. Si consumo un kilowatt, ¿y cuánto cuesta el kilowatt hora? No sé, estoy inventando, no tengo la cifra muy, no sé, si es 150. Ay, me equivoqué, perdón. ¿Cuánto cuesta el kilowatt hora? 300 pesos. Y si consumo uno, eso sería el gasto, ¿cierto? Mi gasto fijo más lo que consumo. Pero si consumí 2 kilowatt hora y si consumí 3, llámalo de forma general X, variable. ¿Cuántos kilowatt hora? No sé. Entonces, lo que gasté va a ser una función que depende de cuántos kilowatt hora consumí de luz. Si consumí 2 es 2 por 300, 3 por 300. Entonces, la pendiente de esta situación ficticia es el valor unitario, que eso pasa mucho en los problemas. Pero está este concepto del cargo fijo, ¿se dan cuenta? Ya partí pagando 7 lucas sin consumir, incluso cuando los kilowatts eran cero. Entonces, ese concepto de cargo fijo en el gráfico es el concepto de posición, ya del coeficiente de posición. Y la pendiente es el numerito que va a estar asociado a un gasto variable, ya que va a ir creciendo o disminuyendo a medida que consuma o aumente el valor de la variable o unidades. Ya, entonces, muchas formas de modelar las preguntas, solo me estoy adelantando para ir trabajando un poco su mente. ¿Ya? Así que si se marean, lo siento, pero creo que eso puede servir de aquí al final de la clase. Ya, fuera de este mundo de determinar las fórmulas que a veces se las dan o el gráfico y toda la cháchara que vimos, que es súper importante, tenemos que hacer una distinción. Yo hablo de funciones de tipo lineal, porque las cosas van elevada a 1 y se caracterizan por esta recta, que crece o que baja, depende del valor de la pendiente. Entonces, son este tipo, ya lo vimos, pendiente, que aquí le dicen nada, pero es lo mismo, por el valor variable, más o menos el coeficiente de posición. Entonces, vamos a hablar de tres tipos de funciones dentro del mundo lineal. La primera es la función lineal, que vendría siendo la morada de acá. La función lineal lineal, así como en términos exactos, es aquella que no tiene coeficiente de posición. Es decir, es la que representa la proporcionalidad directa. Es decir, no hay un cargo fijo. Ya es como, pucha, tú ya pagáis tu cuenta, pero pagas por consumo. No hay ningún cargo fijo, ni una comisión, ni nada. O sea, si tú no usas, no pagas nada. Si usas uno, pagas, no sé, 5 por uno. Si usas 2, pagas 5 por 2. Si usas 3, pagas 5 por 3. Entonces, esa es la función lineal. Gráficamente es una función que pasa por el origen. Tengan eso muy presente. Yo siempre me confundía. La lineal es la que pasa por el origen. Por ejemplo, f de x 5x, f de x menos un medio x. No tiene coeficiente de posición. No tiene. Más menos cero. O sea, no tiene nada más. Es súper fome. La función afín, en cambio, son todas las que vimos. Esa del cargo fijo, que pasa por el más 50, menos 100, más 2. Como la verde, esa es la función afín, que sería como la ecuación de la recta completa, que es esta que vimos, como el un tercio menos uno, por ejemplo. Esa sería afín, porque tiene ese término que no tiene la x o la variable independiente que te suma, te resta, te jode, te beneficia, depende. ¿Ya? Y finalmente la función constante, que es así que es fome, es todo el rato igual, es decir, no tiene la letra, sería como una función todo el rato es 5, todo el rato es 7, todo el rato es 8. No importa en qué x esté, su valor de y siempre va a ser igual.
Entonces, esos son los tres tipos de funciones de tipo lineal que vamos a reconocer, ¿ya? Entonces, ojo cuando le hablen de funciones lineales. Si a mí me dicen función lineal, yo voy a asumir que refome es así, no sé. Y si me hablan de función afín, yo sé que es más entretenida, tiene más menos un valor constante. Pero no es constante, sino que se le sumo, se le resta algo a algo variable, le sumo, le resto algo fijo. Entonces, es súper importante tenerlo presente. ¿Ya? Entonces ahí tienen un ejemplo de función lineal, 2x. No sé, si pruebo con x igual a 1, tengo la pareja 1,2. Si pruebo con x igual a 2, tengo la pareja 2,4. Y al tener esos dos puntos ya puedo hacer el gráfico. Refome y sencillo. Una función afín es la que más hemos visto, ¿cierto? Que es lo que acabamos de comentar. Puede ser esta forma, por darle un ejemplo. Yo evalúo, ¿qué significa evaluar la función? Darle valores al x y calcular cuánto sería el eje vertical. Por ejemplo, si x vale 1, yo calculo acá, menos 2 por 1 más 1. Me dio 0. Ahí tengo una parejita, 1,0. Si a x le di el valor 2, menos 2 por 2 más 1 menos 3. Tengo la parejita 2, menos 3. Y con dos puntos yo puedo caracterizar una recta. Entonces con eso tiro el dibujo. Es así de sencillo. Y eso. Así que ahí tenemos la función afín, que es una función de tipo lineal donde es completa. Es decir, tengo la parte que tiene la pendiente más o menos el coeficiente de posición. Entonces aquí nos ponemos en varios casos. No tienen que memorizarlo, es solo entenderlo. Tengo un caso de pendiente positiva, crece, y el coeficiente de posición positivo está sobre el origen. Tengo el caso de la pendiente positiva, crezco, pero vengo de abajo, coeficiente de posición negativo. Pendiente negativa y coeficiente de posición positivo y pendiente negativa y coeficiente de posición negativo. Repito, no es necesario estructurarlo en estos cuatro ejemplos estáticos, sino que es ver la fórmula, cachar los signos e imaginarse el gráfico. Ese quizá es el ejercicio que haya que hacer. Aquí la función constante es super fome. Si dice menos 1 y no depende de lo que estoy cambiando, siempre va a ser menos 1. Ni un brillo. Entonces, todo lo que hemos visto, este preámbulo, muchos conceptos, cómo se calcula una recta, entre otras cosas, en los 37 minutos que llevamos de video, son todo para llegar al mismo objetivo, que es el modelamiento de problemas, donde sin darse cuenta van a aplicar la fórmula punto pendiente, sin darse cuenta van a estar calculando una pendiente y sin darse cuenta van a estar relacionando la fórmula que obtuvieron viendo sus características del cargo fijo, no cargo fijo y buscando el gráfico. Entonces, si le ha costado quizá agarrar el ritmo, aquí van a ver realmente lo que usan y cómo lo usan. Ejercicio de aplicación. Un técnico cobra un costo fijo. Ya, eso les tiene que decir que la función es afín. Ya, sí o sí. Porque lo que cobra ya te está cobrando de entrada. O restando de entrada, en este caso positivo, te suma al costo más un cierto valor variable, es decir, va a depender de algo, de una hora trabajada. Se sabe que por 3 horas cobra 57.000 y por 4 horas 72.000. ¿Qué te están dando ahí? Te están dando una relación de variables. Una variable, llamémosle la del eje X, yo le voy a decir horas trabajadas. Y en el eje Y, plata. Entonces, si tuviera que hacer el gráfico, yo lo haría así. Plata, horas. Sé que es una función afín. Esto es lo que yo decía que las funciones tienen como su dominio, su límite. ¿Tiene sentido hablar de horas negativas? ¿Tiene sentido hablar de plata negativa a pagar? Significa que él me está pagando por trabajar, lo cual esperemos no se convierta en una realidad en el corto o mediano plazo. Entonces, si nosotros partimos en tiempo cero pagando ya, pagamos por solo el hecho de que el técnico venga. Entonces, la función tiene que ser más o menos de este estilo. A medida que más horas me trabaja, más me va a cobrar y ya me partió cobrando solo por el hecho de venir un cargo fijo por la visita. Entonces, si yo tuviera que tirar un gráfico, sería más o menos así. Ahora, ¿cuáles son los números de aquí a allá? No tengo idea. Pero ya pude hacer una predicción de cómo va a ser el problema. Y eso siempre es un sano ejercicio. Entonces, yo le hago la invitación a que cuando hayan practicado lo suficiente, hagan ese ejercicio, no se tiren a lo salvaje, a menos que ya sepan bien lo que están haciendo. Pero si cachan bien lo que están haciendo, denle no. Entonces, hay relación entre variables. El eje X vale 3, cada 3 horas cobro 57 lucas. Y si son 4 horas, coma, en el eje Y el valor es 72. Entonces, chiquillos y chiquillas, ¿qué me están dando?
dos puntos que pertenecen a la recta. Por lo tanto, el primer paso que yo haría sería el cálculo de la pendiente. ¿Cómo era la pendiente? Resto el eje Y, es decir, resto la plata. Chiquillos, ustedes eligen el orden, no se compliquen. Si dicen 57 lucas menos 72 me da negativo. Hágalo al revés. 72 menos 57. Se puede. Lo único que tienen que respetar es que como hicieron 72 menos 57, en el denominador que se pone la resta de las coordenadas x, me hacen el mismo orden. 72 menos 57, 4 menos 3. ¿Ya? Bueno, eso lo restan ustedes a mano, con su mente, como ustedes quieran. Y creo que a mí me dio 15 lucas. Espero no estarme equivocando. Y abajo 1. Por lo tanto, la pendiente es 15 lucas. Y ustedes dicen, ¿y para qué me sirve la pendiente, profe? Bueno, porque usted conoce la fórmula punto pendiente, ¿se acuerda? Que era esta. Eso lo tiene que memorizar, lamentablemente. Me equivoqué, ¿no? Me distraje. Ahí. Ya, pues, este queda libre y este también, pero los otros tienen que ser reemplazados. Entonces, tengo que elegir un punto. Yo voy a elegir el 3 y el 57 porque los números son más chicos. Entonces, Y, que va a quedar como variable del problema, menos la coordenada Y del punto que elegí, 57 lucas, igual a la pendiente, 15 lucas, porque la calculé aquí, paréntesis x menos, y acá no se equivoquen, si se casaron con este punto, las dos coordenadas tienen que ser del mismo punto, por eso pongo 3. Y ahora hay que resolver despejando la y, ¿ok? Y menos 57 lucas es igual a 15.000 por x menos 15.000 por 3. Tarea para usted, 45. Último paso, el 57 pasa sumando a la derecha y el resultado final es que 15.000x más 12.000. Por lo tanto, ¿qué puedo inferir? Que el cargo fijo que me cobran son 12 lucas y por cada hora son 15.000. Yo les dije, les spoileé hace unos minutos, que estos problemas de función afín, porque recuerden que afín era cuando había un coeficiente de posición, había un cargo fijo, ya voy a copiarla aquí, eh, son de esta forma. Si el técnico no cobrara por visita, no existiría ese cargo fijo y sería una función de tipo, o sea, sería una función lineal sensu stricto, ya como a plenitud. Pero es una función afín porque hay un cargo fijo, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve este maravilloso despeje? Porque ahora usted puede calcular lo que le pregunten. Pues si usted quiere saber, oye, el técnico si me mantiene este ritmo de cobro, porque algunos si trabajan muchas horas quizás te van a cobrar cada vez más, asumimos un comportamiento lineal, simplificación del problema. Oye, y si tiene que trabajar 7 horas, ¿cuánto me va a salir la gracia? Bueno, reemplace el x, que sería el número de horas, que es la variable que usted sin querer definió acá, y en el eje Y definió como variable el costo o la plata. Lo calcula, ¿no? Por, horas decimales, con minutos, no sé, 1,5 horas, hora y media, ¿cachai? Y eso. Entonces, la pregunta era, determina la función que modela el costo cuando son X horas. Ah, lo hicimos, pues listo. No me preguntaban un número específico. Pero muchos problemas son como este, te dan los dos puntos de forma un poco incógnita, pero tienes que cachar eso. Sacáis la pendiente, usáis uno de los dos puntos, sacáis la fórmula o la forma de la función y a veces vienen con una pregunta extra, que es como, ¿cuánto tengo que pagar si es que son, 2 horas? Y aquí ponía ahí un 2 por el 15.000 y te habrían dado 42 lucas, por ejemplo. Entonces, son muchas las preguntas que se pueden hacer. Y como ustedes pueden notar, ahí está la respuesta. Entonces, ustedes con los dos puntos que tenían hicieron el gráfico, sacaron la pendiente, encontraron la forma de la función, usando los conceptos de ecuación de la recta. Si no tomaron nota o les costó seguirme el ritmo, aquí lo traté de explicar toda la lógica con un cuadro de texto, poner el gráfico que deberían haber dibujado, si es que querían, no era necesario. Y lo que sí era obligatorio era hacer los cálculos de la pendiente y usar la fórmula punto pendiente para determinar que la función que modela el costo o lo que tengo que pagar por la visita del técnico en X horas es esta. Esta es una pregunta completa. No siempre van a ser igual o largas, pero es una pregunta completa.
Dicho eso, vamos a hacer las preguntas porque me parece que ya terminamos toda la parte teórica y de aplicaciones. Así que no es más que eso lo que tienen que saber y ahora van a ir cachando a qué tienen que estar más alerta, ¿vale? A dónde tienen que estar más despiertos. Un grupo de alumnos se organiza para juntar platita para la gira de estudios. Durante el primer semestre reunieron 500 lucas. En agosto hicieron una rifa. Y cada lista de rifa, o sea, como me imagino como la nómina, no cada número de rifa, sino que un cartón, no sé, eran 3 lucas. Entonces empieza a pensar, ¿cuál es la pendiente y cuál es el cargo fijo o el punto de partida, digamos? Si vendo 3.000 por rifa, su mente ya le tiene que decir es un precio unitario, podría ser la pendiente, porque si vendo una rifa es 3.000 por uno. Si vendo dos rifas es 3.000 por dos. Pero si vendo X rifas o un número cualquiera de rifas, el ingreso va a ser este. Por eso uno generaliza y dice X, porque a lo mejor te van a preguntar por 50 rifas, a lo mejor vaya a ser pesimista y decir voy a vender solo 20. Entonces, este es la plata que generan X cantidad de rifas. F de X. Pero además ya partiste con 500 lucas, es decir, partiste con un cargo fijo. No asocien, yo digo concepto de cargo fijo, pero no es un cargo que siempre se te esté restando o cobrando. En este caso es un saldo a favor, pero es algo constante con el que el problema ya parte. Entonces, esta es una función afín, porque tiene un coeficiente de posición que parte en 500 lucas y de ahí vais creciendo como espuma. Si es que vendís más números de rifa. ¿Ya? Entonces, por eso ahí está explicado todo el concepto de lo que nos referimos con cargo fijo, cuál es algo variable, que en este caso es el número de números de rifa, y eso. Entonces, eso explica por qué la función que modela esta situación es la A. ¿Ya? La pendiente sería el valor unitario de cada rifa y el valor constante sería el pozo con el que comencé el ejercicio. Entonces, en realidad no hay muchas más formas de las que lo puedo explicar si les soy honesto, no es de malito, ¿ah? Pero ahí tienen varios recursos. Escucharme, imaginarse la situación, buscar un método ustedes mismos y o leer estos cuadros, quizás por ahí hay una palabra clave que le hace clic, ¿ya? Pero es pura práctica. Otro ejercicio que está resuelto. Me dan una fórmula, fíjense, me dicen que la temperatura en función del tiempo, o sea, el eje Y, es 80 menos 2 por T. O sea, aquí yo identifico que el coeficiente de posición es 80, el valor fijo perdón, constante del que parto, y en este caso la pendiente es negativa. Entonces, si yo tuviera que dibujar esto, el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es la temperatura, porque está en función del tiempo, depende de cómo transcurre el tiempo. Como parte del ejercicio, como me dieron la forma de la función, yo astutamente lo que haría sería evaluarla para dibujarla. Eso sería lo correcto, ya si es que no tienen el ojo tan afinado. Yo diría, ya, ¿qué pasa si t vale cero? Si t vale cero, la t minúscula, la t mayúscula, que es la temperatura, les va a dar 80. Por lo tanto, el punto 0,80, o sea, aquí, pertenece a la recta. ¿Qué pasa si el tiempo vale 1? Entonces la temperatura les va a dar 78. Pucha, es como un número muy alto. Ya, entonces ándate en volada, pues ponle tiempo 40 por inventar. Oye, justo con el tiempo 40 me dio temperatura cero. Ya, eso fue un chiripazo. Ya, aquí. Entonces ahí por ahí pueden dibujar la recta, ¿cachai? Pero si te dais dos puntos precisos de escala, ¿cachai? La forma de la función. Entonces, claramente es una pendiente negativa y un coeficiente de posición positivo. Va descendente. Entonces te pueden hacer múltiples preguntas. ¿Ya? Y de hecho podía ir analizando una por una. Dice, a los 12 minutos, ¿cuál es la temperatura del líquido? Entonces, lo primero que habría que leer es si el tiempo está expresado en horas, en minutos, en segundos. El tiempo es en minutos. Entonces, si te dicen 12 minutos, reemplaza la T minúscula, que es el tiempo, por 12. Cada vez que aparezca una T minúscula, pon 12. Estoy viendo la alternativa A. Yo lo haría así. Y eso a mí me dio 56. ¿Cuál es la interpretación? A los 12 minutos, el resultado de la temperatura es 56. ¿56 qué? Grados Celsius. Y ahí dice 58. Por eso estaba mal. Para que la temperatura llegue a cero, dice la alternativa B. Entonces, si la alternativa B dice para que la temperatura llegue a cero, fuerza eso. La temperatura tiene que valer cero.
Y para eso despeja el tiempo. Ah, una ecuación lineal bastante sencilla. 40, que fue lo que descubrí yo de chiripazo. Que a los 40 minutos la temperatura es cero. Y ahí dice más de 40 minutos. No, 40 minutos exacto fuerzan la temperatura cero. ¿Ya? A los 20 minutos la temperatura ha bajado la mitad. Veamos, si el tiempo en minutos es 20, me dice que la temperatura es 40. Me da como resultado, ¿cierto? Si reemplazo el tiempo 20. Y la temperatura original era 80, cuando el tiempo era cero. Entonces bajó la mitad, correcto. ¿Se dan cuenta? O sea, pueden revisar. Y acá está analizada cada alternativa, por qué es verdad y por qué no, que es la misma explicación que yo les estaba dando. Pero si no se convencen, les recomiendo leer. Entonces, el análisis no es más que eso, chiquillos y chiquillas. Y de hecho, hay más de un ejercicio, puede haber en M1 que sea simplemente reconocer la forma de la función, lo cual es muy sencillo si entienden el concepto de lo variable, que sería la pendiente, y este cargo, costo fijo, pozo fijo, que sería lo que se le suma o se le resta. El automóvil de Emilio tiene un rendimiento de 20 kilómetros por cada litro. Sospechoso. El precio de la benzina que usa en su auto es 1.200 por cada litro. ¿Qué función modela el costo de recorrer X kilómetros en su auto? Bueno, el f de X. Hay que definir X. ¿Qué es X? Los kilómetros que recorro. Ya, si recorro un kilómetro, ¿cuánta plata voy a gastar? Esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces tienen que partir por ese concepto, como entender qué significan las variables. Entonces, si acá a mí me están diciendo que cada litro de benzina me da 20 kilómetros de rendimiento, ¿ya? Entonces, si yo recargo un litro de benzina, voy a recorrer 20 kilómetros. Si recargo 2 litros de benzina, voy a recorrer 40 kilómetros. Y así sucesivamente, ¿ya? Pero no me están diciendo que los variables son los litros de benzina, sino los kilómetros recorridos. Entonces, yo diría que si recargara un litro, me da para 20 kilómetros. O sea, 20 por X. Es decir, si cargo un litro, espero que me estén comprando. Esta es como una dificultad añadida, que sería esta conversión. Con un litro, yo recorro 20 kilómetros. ¿Ya? Claro, 20 kilómetros. Si recargara, perdón, 20 kilómetros. Si recargara 2 litros, tendría 40 kilómetros. Y así sucesivamente. Entonces, si quiero ver el costo, tendría que saber que cada litro son 1.200. ¿Ya? Y cada, cada litro que yo recargo me cuesta 1.200. Entonces, si recargara un litro, recorro 20 kilómetros. Ahí está. Si recargara, este es el costo, 1.200. En un litro me saldrían 1.200 pesos, ¿cierto? Y con eso yo recorrería 20 kilómetros. Si necesitara, si recargara 2 litros, es decir, 2 por 1.200, recorrería 40 kilómetros. Y así sucesivamente. Entonces yo haría como esa relación entre la plata y lo otro. Entonces eso me dice que el costo va a ser el costo de lo que me cuesta un litro de benzina, ¿ya? Y por cada kilómetro que yo recorra, denme 5 segundos. Estoy dándome cuenta que puede que la clave esté errónea. Vuelvo al tiro. Ya, perdón por el lapsus de 30 segundos. Efectivamente había un error con la clave y me estaba dejando llevar por la clave que era la correcta. Por eso no me calzaba y me asusté entre medio. Ya. Entonces, este ejercicio tiene un truquito. Es como un ejercicio de cargo fijo que es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver la función de costo, yo debería pensar que el costo de andar X kilómetros sería tan simple como el costo unitario por litro por cuántos litros consumo.
El problema es que aquí hay un famoso cambio de variable, porque el ejercicio me está forzando a que la variable no es tan fácil como poner, digamos, los litros. Ya está camuflado, porque el costo siempre va a ser cuánto te cuesta un litro, que es 1200, por cuántos litros consumiste. Espero que eso se entienda. Es como cuántas horas trabaja el técnico por cuánto te cobra por hora. Solo que en este caso no hay un cargo fijo, no te van a cobrar una base por ir a cargar benzina, sino que es una función lineal, ya coeficiente de posición cero. Por lo tanto, de inmediato yo descartaría la B, que era la que estaba marcada como clave antes, erróneamente. Entonces, claro, es una pendiente que sería 1200 por algo. El problema es que no puedo poner el costo unitario de un litro de benzina por cuánto ando en kilómetros, como que no conversa la cosa. Entonces tengo que ser capaz de encontrar una expresión que contenga X, pero que exprese, digamos, la cantidad de litros. Y la clave está entre la relación del 20 y el X. Yo digo que por em, un litro de benzina que yo recargo, soy capaz de recorrer 20 kilómetros, ¿cierto? Entonces, la pregunta del millón es, si recorro X kilómetros, ¿cuántos litros representa eso? ¿Ya? Y la respuesta es que es una regla de tres, un poco rara, porque si un litro rinde 20 kilómetros, ¿cuántos litros representan X kilómetros? Entonces habría que multiplicar X por uno y dividirlo por 20. Es un poco marciano, pero al final el rendimiento es X partido en 20 litros. ¿Ya? Esa es como la parte peluda de la pregunta. Entonces, claro, está un poco cabrona en ese sentido por esta reconversión, pero el concepto que hay detrás, que es lo que quiero rescatar para que no se desmotiven con la pregunta, es que era una función afín, que era simplemente el costo es el precio unitario del litro de benzina por cuántos litros consumí. Y en la trampita era que la variable X no era el número de litros, sino el rendimiento. Y por eso era así. Y por eso era 60 por X. Entonces, si quieren darle una vuelta, lo podemos discutir o bueno, lo pueden digerir un poquito más, pero no es la pregunta más típica de esta, ¿ya? Bueno, la que viene es similar. Una piscina ya contiene de partida 1500 litros de agua. Entonces, es algo fijo con lo que comienzo. El desagüe bota, o sea, va a ser un ejercicio donde vamos a ir perdiendo algo. Ya intuyo que la pendiente puede ser negativa. Medio litro de agua por cada minuto. Entonces, en un minuto boté 0,5. En 2 minutos boté 0,5 por 2. Y así. ¿Cuál de las siguientes funciones describe la cantidad de litros que habrá en la piscina? Claramente se le va a restar al 1500, ¿cierto? Porque mientras más tiempo pase, según entendemos la situación, se va a ir perdiendo agua. Entonces la respuesta debería ser 1500 menos algo, como todas las alternativas, ¿ya? Al transcurrir X horas después de abrir el desagüe. Entonces, por ejemplo, si transcurrió una hora, ¿cuánta agua perdí? Hagamos el cálculo. En una hora, ¿cuántos minutos hay, chiquillos y chiquillas? Hay 60 minutos. Profe, ¿por qué está convirtiéndolo a minutos? Porque la pérdida es por minuto. ¿Ya? Entonces, en un minuto perdí 0,5 litros. ¿Ya? Pero como el tiempo está en horas, yo por cada hora pierdo 0,5 por 60. ¿Se dan cuenta? Porque yo por cada minuto pierdo 0,5. Pero el X que voy a poner acá no es en minutos, es en horas. Entonces tengo que corregirlo multiplicando por 60. Porque si ustedes me ponen 1500 menos 0,5 por X, esto estaría bueno si es que el X está por minuto. Pero aquí les dicen, igual que en el ejercicio anterior, un cambio de variable, que el X está en horas. Entonces ustedes dicen, pucha, no puede ser, po. No puedo perder 0,5 litros por hora, si eso es por minuto y en una hora hay 60 minutos, entonces corrijo multiplicando por 60. Y al multiplicar el 0,5 por el 60, eso se convierte en un 30, pero eso es simplemente un arreglo matemático. Entonces, esto es para mostrarle y que no nos mal acostumbremos quizá a que si bien las preguntas son inocentes, rápidas y directas,
no difíciles, a veces tienen esta sutileza del cambio de variable y hay que pensarlo una segunda vez. Pero la estructura la tienen ahí, la estructura de la función afín, que en este caso, y la anterior era una función lineal. Ya para no desmotivar tanto con estos pequeños trampas que hay, ¿cierto? Tratemos de hacer un ejercicio más convencional de ecuación de la recta, más que de una aplicación directa a un ejercicio de planteamiento. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La pendiente estrella. Miren, tenemos dos puntos, hagamos toda la pega, ¿ya? Dos puntos que pertenecen a la recta. Tengo el punto 0,12 y el punto menos 4,0. ¿Cuál es el primer paso? Yo voy a sacar la pendiente. Voy a elegir 12 menos 0. Divido en 0 menos 4. Entonces, mi pendiente me dio 3. Bonito, preciso. Ecuación punto pendiente. Y menos una coordenada y. Voy a elegir esta porque es 0. Fácil. Igual a la pendiente que acabo de calcular por x menos la coordenada x del mismo punto que elegí. Menos 4. Esto me da 3x más 4. Espero que me estén siguiendo bien. Entonces, muy bonita la ecuación, es 3x más 12. ¿Tiene sentido? Pendiente positiva, coeficiente de posición de la función afín, corta el eje y en 12. Maravilloso. La ecuación de la recta es y 3x menos 12. Sí. La pendiente es 3. Sí. O sea, la respuesta tiene que tener 1 y 2. O en la C o en la E. Por lo tanto, estoy obligado a revisar la 3 romano. ¿Cómo yo verifico si un punto pertenece a la recta? Aquí quería llegar. Simplemente lo pongo a prueba. Cambio todas las x por un menos 1 y veo lo que me da. ¿Cuánto me dio? 9. Entonces la pareja es que si es que el x valía menos 1, el y me va a dar 9. Si x vale menos 1, el y me da 9. Son todas. No, me equivoqué. Caí en un cazabobo. ¿Se dieron cuenta? Ya, la 3 es, evidentemente. La 1 es, evidentemente. Pero ¿en cuál caí? Fíjense. Borré todo. Borré todo, borré todo. Ya, era 3x más 12, pues muchachos. Aquí ustedes estarían diciéndome que el coeficiente de posición está por acá abajo. Entonces no, el profe leyó mal, era un menos y mi cabeza lo leyó como un más. Típico error de cansancio, de hacer todo el rato el mismo ejercicio, típico error de confiarse. Entonces tengan cuidado, era uno y 3. Pero la metodología no falla, uno es el que falla. Ya chiquillos y chiquillas. Tratemos de hacer otro ejercicio de esto del cargo fijo, a ver si damos con la revancha y le damos a uno que no tenga un cambio de variable, porque complicaba las cosas, ¿cierto? El nivel de agua en un estanque es 12, fijo. Baja, o sea, aquí ya vemos de una variable, de una pendiente, baja. 0,5 metros cada semana. Entonces, si quiero ver el nivel del estanque, yo diría parto con 12 y resto 0,5 por x. ¿Qué sería x en este caso? Sería el número de semanas. A la semana 1 me queda 12 menos 0,5 por 1. A la semana 2 el nivel es 12 menos 0,5 por 2, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes funciones representa la situación relacionando el nivel de agua y esto con el número de semanas? Justamente lo que hice. Partí en 12 y a la semana 1 0,51. Semana 2 0,5 por 2. Semana X 0,5 por X. Por lo tanto, esta es la ecuación de la recta o la función afín que modela la situación. Pendiente negativa, menos un medio o menos 0,5 y coeficiente de posición o lo fijo es 12. Entonces, chiquillo y chiquilla, a esto iba con que esta es la pregunta fácil. O sea, uno plantea la ecuación entendiendo lo que es fijo, la pendiente, si es positiva o negativa, y el único pero, como vimos en los otros dos ejercicios, era que esto a veces es una variable que hay que corregir. Hay que ver si me la imponen en horas y el dato que me dieron era en minutos. Aquí el dato que me dieron era 0,5 por semana y me preguntaban por semana. Entonces era llegar y poner eso, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con la corrección. Ejercicio 5. Una fábrica de lámparas tiene un costo fijo de producción de un palito. O sea, ya partimos en un palo. Ya me están cobrando ese millón más algo más que seguro va a ser variable. Mensual. Y costos varios por lámpara. 5.000. Si tuviera una lámpara, pagaría 5.000 por uno. Si tuviera dos lámparas, 5.000 por dos. Si tuviera X lámparas, pagaría 5.000 por X.
más el millón inicial. Por eso la alternativa es la D. Nada más que decir, señor juez. Es una pregunta bastante directa y sencilla. Estas son las preguntas de cargo fijo que a mí me gustan. Pues llegar y plantear puro, pura comprensión. Y no como el ejercicio uno y 2 que además eran un cambio de variable. Debimos haberlos puesto en orden inverso, pero a veces hay que desafiarnos, ¿cierto? Para que vayamos dándonos cuenta que a veces las cosas son más sencillas, a veces no, pero se puede. Bueno, y terminamos con algunos ejercicios de reconocer situaciones y gráficos, ya como por ejemplo el de la temperatura que bajaba, ¿cierto? 80 menos 2 por T. Se pone a hervir agua, que inicialmente estaba a 10 grados. Entonces, ese inicialmente tienen que inferir que es el tiempo cero, porque se dan cuenta que una variable es el tiempo en minutos y la otra es la temperatura en grados Celsius. Entonces, inicialmente a 10. Por lo tanto, yo entiendo que en el tiempo 0 minutos ya parto en 10. Por lo tanto, la B no puede ser, porque si hacen un zoom se dan cuenta que dice 0,0. Esta tampoco es, por el mismo motivo. Entonces, los únicos candidatos son el A, el C y el E, porque todos parten en que a los 0 minutos estábamos en 10. La temperatura sube uniformemente, o sea, una tasa constante, con una pendiente, durante los primeros 7 minutos. Entonces la A no puede ser, porque la A es una función constante entre 0 y 7, es decir, no cambió la temperatura. Y acá dice sube uniformemente, ¿ya? Entonces tiene que ser la C o la E, porque eso es lo único que entre el minuto 0 y 7 tienen un ascenso sostenido. Y después, dice hasta alcanzar los 100. Y ustedes dicen, claro, pues todos los dos gráficos son iguales hasta el primer punto negro, hasta este de acá, ¿cierto? Pero fíjense la diferencia. La diferencia es que en el E, después de los 7 minutos, la temperatura se estabilizó en 100. Y en la alternativa C, después de los 100, seguía aumentando. Después de los 7 minutos, perdón, aumenté la temperatura de 100 sin parar. Y la descripción dice claramente, después de esos 7 minutos alcancé los 100 y se estabilizó, lo cual se infiere como que se mantiene constante. Por eso la respuesta es la E. Y si se dan cuenta no tuvieron que hacer absolutamente ningún cálculo. De hecho era una pregunta casi de comprensión lectora. Pero es una pregunta muy PAES y muy preguntable porque es estabilidad de entender, de llevarlo al gráfico, de ir descartando variables, como van a ver la siguiente sesión. Cuando veamos desplazamientos de la parábola en la función cuadrática, también hay que reconocer unos parámetros. Esto sube, esto baja y vais descartando. Hasta que te queda entre dos o tres candidatos que se parecen mucho y tienen una sutil diferencia. Ejercicio 7. Para llamar por teléfono desde Santiago a Punta Arenas, se cobra 100 por el primer minuto o fracción de él. ¿Qué quiere decir eso? Que si ya transcurrió un segundo, ya te cobran el minuto. Redondean para arriba. ¿Ya? Entonces, y después te van cobrando 80 por cada minuto o fracción de él. Entonces, esto quiere decir que es un problema segmentado. Es decir, entre el minuto 0 y 1 siempre te van a cobrar. Excepto que sea 0. Porque si es 0, no te cobran. Si es 1, perdón, 0,1, porque si hablamos de minutos en fracciones, con segundos, te cobran completo. O sea, si hablé 0,1 o el minuto entero, te van a cobrar lo mismo. Después saltas automáticamente al otro escalón y te cobran lo mismo. Entonces, este tipo de estructura es un problema de función escalón, no es lineal así como todo el rato sostenido, porque cuando tú tienes una recta continua como la alternativa C, más que lo uso como para enseñarle este tipo de funciones, esta pregunta, más que la piensen. Entonces es un aumento sostenido, quiere decir que al segundo 3 te cobran más que el 2, al segundo 25 te cobran más que el 20, es proporcional. En cambio aquí está claro que es por tramo. A él no le importa si tú hablaste 2 minutos con un segundo o 2 minutos con 59, te van a cobrar lo mismo. Pero si saltaste al minuto 3, no, claro, es por minutos completos, claro. Podía hablar desde
2 minutos con un segundo o cerrar en los 3 minutos, te van a cobrar lo mismo. Porque para ellos, cuando entraste a los 2 minutos con un segundo, ya estás en el minuto 3. Y cuando terminas a los 3 minutos exactos, todavía cierras el minuto 3. Pero a la que te pasas al primer segundo del siguiente minuto, ya entraste en el otro intervalo. Entonces, el esquema propicio, según yo, debería ser el B, porque ese te dice que el primer minuto te cobra 100 pesos todo el rato, hasta que llegas al primer segundo del segundo minuto y ahí te cobra 80, y ahí es 80 más 80 más 80. Por eso es la B. Y por eso están los intervalos blancos y negros que ustedes vieron en inecuaciones, lo cual quiere decir que no lo incluye. Esto quiere decir que si hablo cero no me cobran. Si hablo uno exacto, me cobran 100, pero no 180, por eso está blanco. Si hablo dos cerrados, 2 minutos cerrados, me cobran 180, no 260. ¿Ya? Entonces puede ser un poco enredado, pero estos gráficos de escalón son ideales para este tipo de preguntas como por tramos, pero fijo a lo largo del tramo. Así que puede ser un poco más difícil, pero tómenlo más como una pasada de materia que como algo que tenían que saber, ¿de acuerdo? Como un tip, un premio por haberse quedado al final. ¿Te imaginan aparece uno así en la PAES? Premiado. Ya. Y el último, para terminar la clase. La tarifa de cierta compañía de telefonía consta de un cargo fijo de 9 lucas mensual, más un cargo de 50 por minuto que se habla. Vayan pensando en el gráfico, ya están viendo la alternativa. Durante los primeros 240 minutos, esta tarifa se modela mediante una función de tipo lineal, de hecho afín, porque tiene coeficiente de posición. Entonces, ojo, tenemos una restricción. Los primeros 240 minutos. Quiere decir que si tú hablas 241 minutos, ese último minuto no sigue necesariamente esta regla. A lo mejor sigue una función exponencial donde si te vais pasando de ese máximo te sacan la crema con los intereses. ¿Ya? Entonces, tiene un límite de aplicación. Tiene un dominio la función. El eje X, que sería los minutos hablados, ¿ya? O sea, no restringen a eso, pero es lo lógico. Sería máximo de 240. Y si ven todas las alternativas, tienen el eje X como hasta el 240, si es que queréis modelarlo así el número de minutos. Entonces, por ahora vamos a descartar esta. Quizá era, pero descartémosla. Entonces, ¿será la E, por ejemplo? Quiere decir que independiente de lo que hables, siempre te van a cobrar 9 lucas. No, así no funcionan las compañías en este mundo. El 9000 es el punto de partida. O sea, tú entras a pagar 9000 aunque hables o no hables. Entonces es como el famoso cargo fijo, si es que quieren jugársela con una ecuación. Y por cada minuto te cobran 50. Si hablas un minuto, 50 por uno. Si hablas dos, 50 por dos. Entonces, si hablas X minutos, 50 por X. Más los 9000 que te van a cobrar siempre. Entonces, yo diría que esta es la fórmula y el gráfico sería con un coeficiente de posición 9000, con una pendiente positiva relativamente pronunciada que crece a partir de los 9000. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A y espero que me hayan acompañado en que así era. Y ese sería el resumen de la clase. ¿Por qué no es la C? Porque pendiente negativa significa que mientras más hablan, menos te cobran. No. Esto en la forma es correcta, pero entendieron mal la pregunta porque están asumiendo que el cargo fijo sin hablar son 50 pesos y ahí dice que son 9 lucas. Ese ya vimos por qué, porque no es constante la función y esta era porque eh, las variables estaban al revés, ¿ya? Él está ahí diciendo que el cargo fijo es 240. No, era la A. Entonces, era fácil hasta por descarte, pero también traten de jugársela con encontrar la forma de la función en base a las características, porque han visto que lo preguntaban en el ejercicio perdón, en el ejercicio 5, en el ejercicio 4 y con mayor o menor dificultad por el cambio de variable en el ejercicio 2 y el ejercicio 1. Dicho eso, yo los declaro bastante, digamos, competentes en cuanto, si es que me entendieron la mayoría, o los ejemplos, en aplicar funciones lineales a situaciones diarias y es lo que van a preguntar. Y para más énfasis, por favor, buscar las guías asociadas, probablemente ya más de una, buscar las claves y en caso que estén disponibles los videos a la fecha que estén viendo esto o cuando lo vean, también traten de hacerle seguimiento. Ya, porque este es un eje súper importante, igual que el que sigue, que es función cuadrática. Espero que le haya servido. Muchas gracias.